Piensa mal y acertarás, decía mi nana Concha, que en paz descanse. Estaba usted escuchando las exposiciones de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este debate, precisamente para reconocer o no la facultad de la autoridad para introducir a la lista de personas bloqueadas aquellas que tengan indicios suficientes de vínculos con delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o asociados, y determinó que la tarifa del impuesto sobre adquisición de inmuebles prevista en el Código Fiscal de la Ciudad de México no garantiza el principio de proporcionalidad. Bueno, pues más tardaron los ministros en continuar en el combate al lavado de dinero, tardaron los ministros en reconocer la validez para que la UIF introduzca a estas personas, a estas empresas, a la lista de los congelados. Más tardó la Suprema en fortalecer el combate al lavado de dinero a través del bloqueo de cuentas, que salieron, que salieran las mascotitas de Ricardo Salinas Pliego en TV Azteca y en ADN 40 a darle hasta con la cubeta a los ministros. Mire, por ejemplo, estoy viendo a Sergio Sarmiento con Manuel López San Martín, que dice que esta determinación de la Corte es regresiva y absolutamente autoritaria. Así lo dice. Nada más les faltó decir, les mandó Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, a los ministros y ministras la línea para que decidieran ayer en la Suprema. Escuche lo que dicen en estos espacios de Ricardo Salinas Pliego, en donde se la pasan mintiendo un día así y el otro también, o peor. A ver, suéltelo, Ceci, por favor. La orden de un juez, congeladas las cuentas y luego averiguan. Sergio Sarmiento, querido Sergio, Manuel, ¿cómo siempre es estás? un gusto aquí. Muy buenas noches, Carlos Mota. Hola, ¿qué tal? Carlos, Buenas noches. Muy buenas, Ricardo Rafael, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas Sergio, noches. Carlos. Peligrosísimo, delicadísimo lo que vimos hoy, como se votó hoy en la Corte, 6-3, pero mayoría para que puedan tu cuenta, la mía, la de Carlos, la de Ricardo, la de quien nos ve, quedar congeladas, eliminarte, borrarte del sistema económico, financiero de este país, porque alguien así lo piensa. Sin una en orden algún momento. judicial, sin un juicio, sin absolutamente ningún procedimiento. Es simple y sencillamente si la UIF tiene alguna sospecha, pero además ni siquiera hay criterios sobre cuáles son las sospechas que habría que considerar, lo decía la propia ministra Yasmín Esquivel. O sea, no solamente se ha aprobado la Corte una determinación que es regresiva, que es absolutamente autoritaria, sino que ni siquiera estableció reglas claras para hacerlo, y lo decía la ministra Esquivel. A ver, si ya le vas a dar estas facultades enormes a la UIF para llegar y congelarte las cuentas sin una orden judicial, sin un proceso previo, pues por lo menos ten reglas claras. Y dice, pero no hay reglas claras, simple y sencillamente la UIF te puede congelar las cuentas cuando quiera. Decía yo que es una... ¿Y por cuánto tiempo? Tampoco dice por Tampoco cuánto dice tiempo. por Puede cuánto ser un tiempo. día. ¿Será solo porque son muy mal pensados? ¿Será que están protegiendo los intereses del señor, del patrón, Ricardo Salinas Pliego? Porque, ¿es en serio? ¿Usted y yo nos vamos a preocupar de que nos incluyan en la lista y nos congelen nuestras cuentas? ¿Es en serio? Decía mi nana también, mi nana Concha, el que nada debe, nada teme. Pero a lo mejor yo soy, como dice Ricardo Salinas Pliego, un texto servidor del régimen al mando de, ¿o qué? O bajo las órdenes de Jesús Ramírez Cuevas. Hágame usted el pinche favor. Bueno, Ricardo Rafael, otra gran
figura del periodismo, sale junto a Sergio Sarmiento, el defensor de relaciones de amor con menores de edad. Ya salió Ricardo Rafael también a decir que estamos entrando a una época muy peligrosa. Maldita época, nótese mi sarcasmo, de la 4T y el segundo piso de la transformación. A ver, échelo, Ceci. ¿Cómo lo ves, Ricardo? ¿Por qué existe o existía en México y existe en la mayor parte del mundo el control judicial sobre estas acciones? Porque la autoridad administrativa puede sesgarse sus decisiones, primero porque va a defender al gobierno, pero muchas de las veces porque puede tomar decisiones incluso interesadas políticamente. La unidad de inteligencia financiera tiene una historia en México, yo diría, bastante oscuro. Hay, déjame no poner nombres, pero antecedentes de un director de la unidad de inteligencia financiera que persiguió al exmarido de su mujer, porque le pareció que había un buen elemento para perseguirlo. Hay historias negras de cómo se ha Fíjese nada sobornado más. la unidad de inteligencia. Está sugiriendo Ricardo Rafael, se lo voy a poner con nombres y apellidos, que Santiago Nieto persiguió a Roberto Gil Suart. Santiago Nieto, actual esposo de Carla Humphrey, consejera del INE, ex esposa de Roberto Gil Suart, el que fuera secretario particular de Felipe Calderón, sugiere, y de forma muy cobarde, de Ricardo Rafael, porque no le pone los nombres como yo, sugiere que Santiago Nieto, hoy el director del INPI, persiguió, investigó a Roberto Gil Suart solo porque era el ex esposo de su hoy pareja Carla Humphrey. No, olvídese que Roberto Gil Suart era uno de los achichincles, o es, de Francisco García Cabeza de Vaca, el actual prófugo de la justicia y exgobernador panista de Tamaulipas. Olvídese que Roberto Gil Suart era el secretario particular de Felipe Calderón cuando nadie vio las corruptelas, las malandradas de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública pactando con ya sabe quién. ¿Qué periodismo? ¿Qué momentos? Ah, ¿qué periodistas tan insidiosos y tan cobardes? Díganlo con nombre y apellido para que les conteste. Bueno, tendría que contestarle, creo yo, Santiago Nieto. Le voy a mandar un mensaje porque pues está claro que se refiere directamente a él. No, y casi, casi dicen, no sirve la unidad de inteligencia financiera porque ha estado manoseada. No, si estos cabrones, mis respetos, siempre se superan. Como ayer. A ver, ¿se acuerda que pusimos ayer un tuit